Una idea de conjunto es cualquier agrupación o reunión de diferentes elementos. Como le explicaban, podría ser un grupo de niños, un grupo de niñas, un sector donde están cierto grupo de niños, o cierta cantidad de frutas, o ciertas frutas, o determinados países que representan diferentes agrupaciones o conjuntos. Pero estos conjuntos tienen una relación de cantidad en el sentido de que hablamos de universo, ya que representa la cantidad total o la población de ciertos elementos. Por ejemplo, la población de niños, que sería el universo, y dentro de ese universo, que es la población de niños y niñas, se pueden formar diferentes conjuntos, ¿no? Conjuntos o grupos de niños, conjuntos o grupos de niñas, conjuntos o grupos de determinados sectores de niños, o conjunto de frutas, o diferentes ejemplos más. Se representa con la letra mayúscula del abecedario, cualquiera de ellas, para identificar al conjunto, y los que componen ese conjunto son los elementos, ¿no? Por ejemplo, si el conjunto universal está formado por los niños y niñas del lugar, entonces los elementos son ellos, son los niños y las niñas. Si cierto conjunto está formado por países, entonces los elementos son los países. La figura o el diagrama utilizado para agrupar a estos elementos es el llamado diagrama de Venn, que son figuras geométricas definidas, un cuadrilátero, una esfera o un círculo o un triángulo. La determinación de los conjuntos, como puede ver acá, el conjunto A está con mayúscula, el conjunto B y el conjunto C, y sus elementos están separados por punto y coma, y son minúsculas en el caso de letras o números en este caso. Si es la combinación, se tiene así. Se sugiere que los elementos, en el caso de los números, estén ordenados de menor a mayor. Es una sugerencia. Los conjuntos se determinan por extensión y por comprensión. Por extensión se refiere a que se debe nombrar o mencionar a cada uno de los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, los elementos de este conjunto serían 5, 7, 9, 11, 13. Los elementos del conjunto B serían estos colores: rojo, amarillo, anaranjado, verde, cian, añil, violeta. Los elementos del conjunto C, ¿no? Costa, sierra y selva. Es decir, al mencionar cada uno de los elementos, al nombrar cada uno de los elementos, me refiero a que estoy determinando el conjunto por extensión. O, por ejemplo, decían que los países de Sudamérica, ¿no? Si empiezo a mencionar Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador, Brasil, entonces al mencionarlos estoy determinando a ese conjunto por extensión. Si yo menciono a las frutas que hay en el canasto, ¿no? Pera, manzana, uvilla, guaje, ¿no? Mamey, caperiba. Entonces, como estoy mencionando, nombrando a esas frutas, estoy determinando el conjunto por extensión. Y acá también, los días de la semana, al mencionar los días de la semana, estoy determinando al conjunto E por extensión. Pero también hay la determinación de un conjunto por comprensión. Por comprensión se refiere a que debo mencionar lo que caracteriza a esos elementos en común. Por ejemplo, al decir Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina. Entonces, y lo que caracteriza a todos ellos es que son países sudamericanos.
Entonces yo acá, por comprensión, sería los países de Sudamérica. Entonces solo diría los países de Sudamérica, ¿no? Este sería como un conjunto, los países de Sudamérica. Entonces acá podría yo poner, por ejemplo, ¿no?, otro conjunto. Aquí podría poner el conjunto G, puede ser, que podría ser en este caso los países de Sudamérica. Es un ejemplo adicional. Los países de Sudamérica. Entonces, al mencionar, o sea, lo que relaciona a todos en sí, estoy determinando al conjunto por comprensión. Si digo, si solamente digo las frutas que están en el canasto, entonces me estoy refiriendo a las frutas que hay en ese canasto en términos generales y puedo mencionarlos, ¿no?, en este caso. O como decía, si digo las 7 maravillas del mundo, ya me refiero, ¿no?, a las 7 maravillas del mundo, ¿no?, que son 7 las identificadas o las seleccionadas, las 7 maravillas del mundo. Entonces, al mencionarlo de forma general, estoy determinando al conjunto por comprensión. En este caso, en el término matemático, A es el conjunto, pero este conjunto se va a definir, el conjunto A se va a definir o va a definir sus elementos a partir de esta expresión 2 por x más 3. X es una variable. Ahora, ¿de dónde voy a obtener los valores de x? Los valores de x, acá dice, deben ser números naturales. ¿Y quiénes son esos valores de x? Porque son muchos, son infinitos. Que sean números naturales, lo voy a obtener de este grupo, donde indica de que los valores de x van del 1 al 6, pero no necesariamente se van a utilizar todos ellos, sino que será desde el 1, porque acá dice 1 es menor o igual a x, es decir, desde el 1, porque ahí lleva el igual, hasta un valor natural menor que 6, y un valor natural menor que 6 es 5, o sea, desde el 1 hasta el 5 serían los elementos de este conjunto. Y lo mismo sucede para el resto de valores, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, en estos ejercicios por determinación, de determinación por extensión, este es el conjunto, ¿no?, el conjunto A. Pero este conjunto A está definido, o sus elementos se van a encontrar a partir de esta expresión, y que dice 3 por x más 1. Pero ¿quiénes son los valores de x? Los valores de x son números naturales. ¿Y de dónde se van a obtener esos números naturales? De este grupo, donde dice negativo 4 es menor que x y x es menor que 3. Entonces, se sugiere seguir la secuencia. Primero, resolviendo esta última parte. Los valores de x van desde el negativo 4 hasta el 3, pero acá dice menos 4, negativo 4 es menor que x, o sea, negativo 4 será menor que negativo 3, porque ambos son negativos. Entonces empezará desde el negativo 3, tal como indica acá. ¿Hasta qué número? X es un número natural menor que 3, y el número natural menor que 3 es 2. Entonces desde el negativo 3 hasta el 2 sería negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2, que están en el orden de la recta numérica. Ahora, el primer paso era esto, saber quiénes son los valores de x acá, en este lugar. Y los valores de x ahí son estos. El siguiente paso es identificar a esos valores x que sean números naturales. Y los que son números naturales, en este caso, los que son números naturales,
usted se da cuenta, los que son números naturales están desde el 0. Entonces no está bien definido el trabajo con el 0, donde algunos lo consideran y otros no, pero en este caso lo vamos a considerar por ser una cantidad que representa vacío o sin cantidad, ¿no? Ahora, estos valores X que acabamos de encontrar son los que cumplen esta condición, que sean números naturales. Entonces, como son números naturales, ellos son los elegidos. Ahora, estos números elegidos pasarán a esta etapa, a reemplazarse en esta expresión. Como X vale 0, entonces se reemplazará en esta expresión. X vale 0, 3 por 0 más 1, eso es lo que dice acá. Multiplicación y suma, primero la multiplicación, que sería 0, y luego con la suma, y el resultado sería 1. Ahora con el siguiente valor de X es 1, entonces la misma expresión, 3 que multiplica X, que es 1, más 1, porque acá dice suma y multiplicación, primero la multiplicación, 3 por 1 es 3, más 1, ahí está, 4. Luego el tercer valor de X, que es 2, en la misma expresión, 3 por 2, porque X es 2, más 1. Primero la multiplicación, que es 6, más 1, y ahí está, 7. Entonces estos tres resultados son producto de esta expresión, y esta expresión es el que define al conjunto. Entonces los elementos del conjunto A son el resultado de esta expresión. En este caso 1, 4 y 7, que es lo que se ve acá. En el segundo ejemplo, B es el conjunto que se va a obtener de esta expresión. Ahora, acá hay 2 por X menos 4. ¿De dónde voy a obtener esa X? De acá. X debe ser un número par. ¿Y de dónde voy a obtener ese número par? Esa X par de este grupo, que son los valores de X. Entonces, el primer paso sería identificar a los valores de X, que van desde el negativo 3 hasta el 4. Pero acá dice negativo 3 es menor que X. Es menor, no es igual. Por lo tanto, negativo 3 es menor que negativo 2, según la recta numérica. Y el X es menor o igual a 4, menor igual. Como ahí está el igual, significa que al 4 se le va a considerar. Entonces, desde el negativo 2 hasta el 4, según la recta numérica, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora, de estos valores X que acabamos de encontrar de esta parte, debemos elegir quiénes de ellos son números pares. ¿Quiénes de estos elegidos son números pares? Entonces, los números pares, en este caso, como puede ver acá, es el negativo 2, el 2 y el 4. Son números pares. Hay positivo y negativo, pero son números pares. Ahora esos números pares ubicados los voy a aplicar en esta tercera condición, donde dice 2x menos 4. Entonces, el primer valor par, que es menos 2, se reemplazará en esta expresión, donde dice 2 por x, 2 por el negativo 2, menos 4. Resta y multiplicación. Primero la multiplicación. 2 por negativo 2 es negativo 4. Menos 4, signos iguales, se suman y es negativo 8, porque ambos son negativos. Suma de negativos, el resultado es negativo. El segundo valor de x es 2, en la misma expresión. 2 por x, que es 2, menos 4. Primero la multiplicación, que es 4, y luego se resta. La diferencia no es nada, es 0. El tercer valor de x es 4, en la misma expresión. 2 por x, que es 4, menos 4. Pues primero la multiplicación, que sería 8, menos 4, 4. Entonces, los elementos de B están determinados por esta expresión. Por la expresión 2x menos 4 está determinado los elementos de B.
Y eso es el resultado, cuyo resultado es menos 8, 0 y 4. Son los elementos del conjunto B. En este tercer ejercicio, también C es el conjunto, la expresión como se define es 6 más 2x, pero en este caso x debe ser un número entero. ¿Y de dónde sacaré? De esta parte. Entonces el primer paso es saber quiénes son los valores de x. Van del menos 2 hasta el 4. Pero acá dice menos 2 menor o igual que x, menor o igual. Como lleva el igual, entonces el 2 sí se considera. Y luego dice x es menor que 4. Número menor que 4, 3. El entero 3. Entonces, los valores de x serán desde el menos 2 o negativo 2 hasta el 3, según la recta numérica, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2, 3. Ahora, cada uno de estos valores se van a reemplazar en la expresión. Por ejemplo, sería la expresión 6 más 2 que multiplica x, que es menos 2, es negativo 2. Tengo suma y multiplicación. Entonces, primero es la multiplicación. Acá la multiplicación, 2 por 2 es 4. Más por menos es menos. Entonces, menos 4. Y como delante está el 6, quedaría así. Entonces, finalmente, 6 menos 4 es 2. Lo mismo sucede para el negativo 1. En la misma expresión. 6 más 2 que multiplica x. En este caso, negativo 1. Primero, la multiplicación. 2 por 1 es 2. Más por menos, menos. Y el 6 que le acompaña. Entonces la diferencia es 4. Luego el tercer valor. En la misma expresión. 2 más 2 por x. Como x es 0, primero la multiplicación, que sería 0 en este caso, con el 6, 6. El siguiente valor es 1. En la misma expresión, 6 más 2 que multiplica 1. Primero es la multiplicación, 2 por 1, y acá sigue siendo más, no altera, como en este caso, hay que ver la diferencia, sería 2 y la suma es 8. El siguiente valor es 2, ahora x es 2, 6 más 2 por 2, primero la multiplicación, ¿no? Y aquí es más, 6 más 4. Y finalmente el último valor, en la misma expresión, 6 más 2 por 3, primero la multiplicación y luego el 6. Entonces ahí tenemos los elementos, pero acá como los valores de x son estos, nos faltaba quizás definir esta parte. Entonces como estos son los valores de x, ahora, ¿qué valores de x son enteros? Como puede ver, todos ellos son enteros, positivo, negativo, incluido el 0. Como todos son enteros, por eso todos ellos se utilizan en esta expresión, porque todos ellos son enteros, entonces todos se utilizan en esta expresión. Y esta expresión define los elementos del conjunto C. Entonces los elementos del conjunto C están ahí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿no? Que son esta solución. En este siguiente ejemplo tenemos al conjunto D, la expresión 5 menos 3x, y acá hay otra condición, x es impar. ¿De dónde sacar esa x? De acá. Entonces, primero los valores de x. Los valores de x, dice acá, negativo 5 es menor o igual que x. O sea, como lleva el igual, entonces empezará en el negativo 5. X es menor o igual que 2. Entonces, como lleva el igual, terminará en 2. Según la recta numérica, empieza en 5 y termina en 2. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, esos son los valores de esta x. ¿No? De esta x. Ahora, con esos valores, debo aplicar la siguiente condición, que es esto. X, o sea, estos números, es impar. ¿Qué número o números son impares acá? Como puede ver, ahí está el 5, el 3,
el -1 y el 1. Entonces son números impares, positivo y negativo. Ahora, esos números impares que acabamos de identificar, vamos a reemplazarle en la expresión 3x, 5 menos 3x. Primero el negativo 5, 5 menos 3 por x. Es decir, 5 menos 3 que multiplica a menos 5. Resta y multiplicación. En esta multiplicación tenemos 3 por 5, 15. Menos por menos, más. Entonces sería 5 más 15, ahí está. El siguiente valor es 3. En la misma expresión, 5 menos 3 por el negativo 13. Primero es la multiplicación. 3 por 3 es 9. Y menos por menos es más. Entonces, y acá tenemos la suma. El siguiente valor es negativo 1. En la misma expresión, 5 menos 3 por el negativo 1. Primero es la multiplicación. 3 por 1 es 3. Menos por menos es más. Con el 5 sale 8. Y finalmente el 1. En la misma expresión. 5 menos 3 por 1. Primero es la multiplicación. 3 por 1 es acá. 3 por 1 es 3. 3 por 1 es 3. Menos por más menos. Entonces la diferencia es 2. Entonces, como D está determinado por esta expresión. Entonces los resultados de esta expresión son estos en ese orden: 20, 14, 8 y 12. En ese orden es lo que se ha obtenido los resultados del conjunto D. Ahora, en una expresión cuadrática, es el conjunto de esta expresión cuadrática, donde x es un número entero y va del negativo 3 hasta el 4. Pero acá dice del negativo 3 menor que x. Como no lleva igual, sería desde el negativo 2. Y luego acá dice que x es menor que 4. Como no lleva el igual, entonces será un número antes del 4. En este caso el 3. Y según la recta numérica, desde el negativo 2 hasta el 3 sería negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2, 3. El siguiente paso es que ¿quiénes de estos números es un número entero? Todos ellos. Todos son números enteros. Como todos son números enteros, entonces todos ellos se reemplazarán en esta expresión. Primero el negativo 2. Entonces el negativo 2 se reemplazará en esta expresión. Como x es negativo 2, entonces negativo 2 entre paréntesis al cuadrado. Porque este cuadrado va a afectar al signo y al número. Más 2. Suma y potencia. Primero la potencia. 2 al cuadrado. Ahí está. Negativo al cuadrado, positivo. Todo signo elevado al exponente par siempre será positivo. Entonces acá tenemos la respuesta. Lo mismo sucede con el negativo 1. En la misma expresión. Entonces el negativo 1 entre paréntesis al cuadrado. Más 2. Primero la potencia. 1 al cuadrado es 1. 1 por 1 es 1. Y el negativo al cuadrado es positivo, ¿no? La suma acá ya lo tiene. Luego el tercer término, el tercer valor para la misma expresión, 0. El 0 elevado a cualquier exponente sigue siendo 0. Y el resultado está acá. Lo mismo sucede con el 1, con el 2 y con el 3, ¿no? Ahí está. Entonces, y el resultado, los resultados que se aplican son pues los elementos de 2, 2, 3, 6 y 11. Como pueden notar acá, el 3 se repite, pero los elementos o los valores de x no son los mismos. En este caso es una coincidencia del valor de la función, ya que la expresión es cuadrática. Cuando la expresión es cuadrática, al mismo número con diferentes signos tiende a obtener el mismo resultado. Eso hay que tener en cuenta. También hay otra expresión cúbica, en este caso, donde f de la función está determinado por esta expresión, donde x es un número primo. Y esto saldrá de acá. Entonces,
¿Cuáles son los valores de x? Negativo 3 es menor o igual que x. Como lleva el igual, entonces empezará en el negativo 3. X es menor que 2. Menor que 2, no igual a 2, es 1. Entonces, desde el negativo 3 hasta el 1. Según la recta numérica, negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0 y 1. Ahora, de estos números, ¿quiénes son números primos? ¿Quiénes son números primos de estos números? ¿Quiénes son números primos de estos números? Los números primos son aquellos que tienen la característica de dividirse entre 1 y el mismo. Como se divide entre 1 y el mismo, entonces esa es la característica del número primo, que se divide entre 1 y entre el mismo. Por lo tanto, el que se divide entre 1 y entre el mismo, en este caso sería el 3, un número primo, entre 1 y entre el mismo, ya que 3 entre 1 es 3, 3 entre 3 es 1, no hay otra opción. También el negativo 2 entre 1 es negativo 2, negativo 2 entre negativo 2 sigue siendo 1. ¿Y qué sucede acá con el 1 o el negativo 1 y el 1? Entonces el 1 o el negativo 1 no son números primos, ya que solo se dividiría entre 1 que sería al mismo tiempo el mismo, no cumple con la condición o con la regla para que sea un número primo. Entonces acá se le tendría que excluir al 1 y se le tendría que agregar al negativo 2, ¿no? Porque si es el negativo 2 un número primo, en este caso. Entonces en la expresión, como estos ya cumplen la condición de que sean números primos, entonces ahora se deben reemplazar en esta expresión. Aquí está. Primero el negativo 3. Entonces el negativo 3 se reemplazará en esta expresión. Donde haya x, ahí se va a poner el negativo 3, como puede darse cuenta. Ahí. Entonces hay potencia y multiplicación, suma y resta. Primero la potencia. Primero la potencia, ¿no? Negativo 3 al cubo. 3 al cubo es 27. Y el negativo al cubo, el signo elevado a una cantidad impar, en este caso si es negativo, y el exponente es impar, seguirá siendo negativo. Aquí está. Y el 2 que le multiplica. Acá hay una multiplicación. 4 por 3 es 12. Ahora los signos, más por menos es menos. Y finalmente el menos 5. Entonces acá tengo que multiplicar todavía. 2 por 27, aquí está 54. Más por menos, menos. ¿No? Menos 12, menos 5. Los tres son negativos. Signos iguales se suman. El mismo signo y 71. El siguiente valor es negativo 2. En la misma expresión. ¿No? Negativo 2. Negativo 2. Entonces, el 2 al cubo sería 8. Y el negativo al cubo, ¿no? Sigue siendo negativo. Acá, la multiplicación. Primero los números, 4 por 2. En este caso acá sería 8. Y más por menos sería menos. Ahí está. Entonces el producto acá sería 16. Que 2 por 8 es 16 y más por menos es menos. Entonces los tres son negativos también acá. Los signos iguales se suman, sigue siendo negativo. En este caso, 25. Listo, solamente quedarían esos dos. Por lo tanto, la función o el conjunto f tendría como resultados al negativo 71 y al negativo 25, que serían los elementos de este conjunto. Y en este conjunto G, en el conjunto G, que es el conjunto, la expresión que lo define es esta expresión racional o fracción. X tiene que ser natural y X lo vamos a obtener de acá. Con los valores de X, aquí están,
pero dice negativo 3 es menor que x, menor, no lleva el igual. Entonces empezará desde el negativo 2. X es menor o igual que 3. Como lleva el igual, entonces terminará en 3. Desde el negativo 2 hasta el 3, según la recta numérica, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2, 3. Ahora, de estos, ¿quiénes son números naturales? ¿Quiénes son números naturales? En este caso, los números naturales, ¿no?, de este grupo serían desde el 0 hasta el 3. Ahí está. Ahora, este grupo de números naturales se reemplazaría en esta expresión. Primero el 0, como puede darse cuenta, donde haya x se pondrá el 0, ¿no? Donde haya x se copiará el 0. Se resolverá, en este caso obtenemos 2. Lo mismo sucede con el 1. Se reemplazará el 1 donde haya x. Acá hay una multiplicación, ¿no? 3 por 1 es 3. Se resolverá y tenemos 5 medios. Lo mismo sucede con el 2. Se reemplazará 2 en la x. Como puede ver, ¿no? Aquí está x. Se reemplaza ahí. Se multiplica porque hay que multiplicar. 6 y luego se resuelve y tenemos 8 cuartos. Finalmente, el último valor de x es 3. Entonces, donde haya x, ahí se reemplazará el 3. Acá hay multiplicación, ahí está. Luego se resuelve y tenemos 11 cuartos. Entonces, los elementos del conjunto G serían todos estos encontrados en este caso. Ahora vamos a ver sobre la determinación por comprensión. Acá se menciona los elementos del conjunto. Por comprensión se refiere a que debemos mencionar lo que caracteriza en común a estos números, ¿no?, a estos 7 números. Podemos decir, por ejemplo, son números pares. No es cierto porque no todos son números pares. Son números primos. No es cierto porque no todos son números primos. Son números impares. No es cierto porque no todos son impares, hay pares también. Entonces, una forma de definir esta clase de números es, por ejemplo, indicando, si este es el primer término, aquí está, le voy a sumar el valor x que debo conocer más 1, entre paréntesis, y le voy a multiplicar la cantidad que estos números se diferencian o van creciendo. En este caso, los números van creciendo, pero de cuánto en cuánto. Si usted se da cuenta, estos números van creciendo de 5 en 5. Esa cantidad que crece de 5 en 5 se coloca acá. Entonces, este 5 multiplica con x. Entonces sería 5 por x, ¿no? Sería 5x, aquí está. Y más por más es más. Luego, 5 por el negativo 1. 5 por 1 a 5, más por menos, menos. Luego, este número 2 se resolvería con este menos 5. La diferencia sería, en este caso, pero así como crecen sumando, también crecen multiplicando. Por ejemplo, 4 a 8, de 8 a 16, 16 a 32, ¿no?, crecen multiplicando. Por ejemplo, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, entonces se multiplica por 2. Cuando crece mediante la multiplicación, la expresión es la siguiente. El primer valor se escribe acá, se empieza con el primer valor, luego se multiplica con el valor de crecimiento, es decir, en este caso 4 por 2, por 2, por 2 es el que le hace crecer. Entonces ese por 2 o ese 2 se copia acá en este paréntesis, porque se está multiplicando por 2. Este signo indica que es positivo ese 2, o sea, no se está multiplicando por el negativo 2, sino por el 2 positivo. Y en el exponente irá pues la variable de x menos 1, siempre x menos 1. Y eso termina ahí. Eso termina ahí fácilmente. Entonces, puede terminar ahí fácilmente. Entonces, el conjunto B sería la expresión, aquí está la expresión, si usted se da cuenta,
esta expresión está acá, tal que x es un número natural y x va del 1 al 6. ¿Por qué del 1 al 6? Porque hay 6 elementos. 3, 4, 5, 6. Pero también puede terminar de esta forma. ¿Cómo termina de esa forma? Este 4 es potencia de 2, es decir, 2 a la 2. ¿Por qué 2 a la 2? Porque acá el otro que multiplica es 2. Entonces, por la teoría de exponentes, se copia la misma base y el exponente 2 se sumaría, porque acá hay una suma delante de la x, hay una suma, se sumaría x menos 1. Entonces este 2 con este 1 se resta, entonces quedaría 1 más x. Entonces la otra expresión sería esto, 2 elevado a la 1 más x, tal que x es un número natural y x va del 1 hasta el 6, porque son 6 elementos. Para comprobar mentalmente, x vale 1, 1 más 1 es 2, 2 a la 2 es 4, ahí está el primer elemento. El último, x es 6, 6 más 1 es 7, 2 elevado a la 7, 128. Y lo mismo sucede acá. Si x es 1, 1 menos 1 es 0, 2 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, y 1 por 4 es 4. Ahí está. Lo mismo sucede con el 6. 6 menos 1 es 5. 2 elevado a la 5 es 32. 32 por 4, 128. Ahí está. Cumple para cualquiera de los dos. Así como los números crecen, multiplicando o sumando, también disminuyen. En este caso, estos números están disminuyendo 4, parecido al primero. El primer valor se copia acá, más, entre paréntesis, la variable x menos 1, siempre menos 1. Y multiplicaría a aquel que le hace disminuir. En este caso, le hace disminuir menos 4, menos 4, menos 4. Entonces acá sería menos 4. Ahora, este menos 4 multiplica con la x. 4 por x, 4x, menos por más, menos, menos 4x. Luego, menos 4 por el negativo 1. Menos por menos más, ahí está más, 4 por 1, 4. Entonces sería 40 más 4, ahí está, 44, menos 4x. Entonces, esta sería la expresión del conjunto. 44 menos 4x, donde x es un número natural que va desde el 1 hasta el 5. ¿Por qué desde el 1 hasta el 5? Porque tiene 5 elementos. Lo comprobamos. X es 1. 1 por 4 es 4. 44 menos 4, 40. Ahora el último. X es 5. 5 por 4 es 20. 44 menos 20, 24. Ahí está. Así como disminuyen restando, también disminuyen dividiendo. Este número se divide entre 2 para sacar esto, y este entre 2 y este entre 2. En otras palabras, este número o el número que le sigue es la mitad del anterior. El número que le sigue es la mitad del anterior. Entonces se multiplicaría, en otros términos, por la mitad. Este por la mitad, es decir, por un medio, me da esto. Este número por un medio, o sea, por la mitad, me da esto. Este por un medio, por la mitad, me da esto. Este por un medio, por la mitad, me da esto. Y así sucesivamente. Entonces, como se utiliza la división, parecido al segundo ejercicio, este es el primer término, pero como el que le hace disminuir es un medio, porque se multiplica por un medio, entonces el 1 medio sería acá. Y el exponente siempre x menos 1. Ahora, como este tiene base 2, se puede invertir, o sea, es un medio, y al invertirlo sería 2 elevado a la menos 1. Este número tiene un factor que es el 2, en este caso 2 a la 7, 128. Por 3 me daría esta cantidad. ¿Por qué se hace así? Porque este 2 y este otro 2 se pueden multiplicar directamente por propiedad de la teoría de exponentes. Entonces sería 3
por 2, entonces sería 7, y este negativo, que es el exponente del 2, multiplica con este otro exponente. Entonces acá tenemos teoría de exponentes, ¿no? Entonces sería menos por más, menos 1 por x, aquí está, 1 por x, ahí está. Luego, menos por menos es más, y 1 por 1 es 1. Entonces ahí está. Finalmente sería 7 más 1, sería 8, 8 menos x, entonces 2 elevado al 8 menos x por 3. No se puede multiplicar 3 por 2, porque este 2 es una potencia, este 3 no. Entonces esa sería la expresión de este conjunto D, donde x es un número natural que va del 1 al 8. ¿Por qué 8? Porque son 8 elementos. Por ejemplo, si yo reemplazo el 1, sea 8 menos 1 es 7, y el 7 sería el exponente de 2, sería 128. 128 por 3 me sale este número. Ahora, el último valor es 8. 8 menos 8 es 0. 2 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, y 1 por 3 es 3. Aquí está. Ahora, en esta parte de algunos ejercicios numéricos de las operaciones con conjuntos. El universo se representa con la letra U, y el universo, en el universo están todos los elementos, ¿no? En este caso la gráfica del universo sería todo esto, y todo lo que está, todos los elementos que están dentro de él, ¿no? Son los elementos del universo. Dentro del universo hay un conjunto A que es el más pequeñito, y dentro de ese conjunto pequeñito hay dos elementos, el 1 y el 6. Dentro del universo también está el conjunto B, y dentro del conjunto B tenemos a los elementos 1, 2, 3, 6 y 7. Aquí está. También dentro del universo tenemos al conjunto C, que es este círculo, y dentro de ese círculo tenemos a los elementos 1, 2, 4, 6 y 7. Aquí está, 1, 2, 4, 6 y 7. Ahora, con respecto a la unión, a la operación unión, significa que debo unir los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B, pero nos damos cuenta que el 1 y el 6 se repiten, por lo tanto no voy a copiar 1, 1, 6, 6, sino una vez 1, aquí está, el 2, el 3, no voy a copiar 6, 6, sino 6 y el 7. Entonces, estos elementos serían los elementos del conjunto unión, A unido a B. También lo mismo sucede con B unido a C, es decir, los elementos del conjunto B unido a los elementos del conjunto C. Pero acá también se repite el 1, 1, pero no se va a poner 1, 1, sino solamente 1. Se repite el 2, se pondrá un solo 2. 3, 4, aquí está 3, 4. 6, 6, un solo 6. 7, 7, un solo 7. Entonces, estos serían los elementos del conjunto B unido a C. Los elementos de la intersección. La intersección significa lo que se repite del conjunto A, entre el conjunto A y el conjunto B. Y acá se repite en los dos, el 1 y el 6. Entonces esa repitencia es la intersección. Entonces A se intersecta con B en el 1 y en el 6. B intersección C, es decir, qué elementos de B se repiten con el de C. El 1 se repite, entonces el 1 es. El 2 también se repite, entonces el 2 también es. El 6 y el 7 también se repiten, entonces 6 y 7. Entonces estos serían los elementos de la intersección de B y C. A diferente de B, es decir, qué elementos tiene A que no tiene B. ¿Qué elementos tiene A que no tiene B? A tiene el 1. A tiene el 1. Como puede darse cuenta, A tiene acá el 1.
A diferente de B, ¿no? ¿Qué elementos tiene A que no tiene B? A tiene el 1, pero el B también, entonces no es diferente. A tiene el 6, pero el B también, entonces no es diferente. A no tiene ningún elemento que sea diferente. Es por eso que acá es vacío. Algo parecido sucede con la A y la C. Con la A y la C. ¿Qué elementos de A no se repiten con la C? Entonces, por ejemplo, A tiene 1 y sí se repite. A tiene 6 y también se repite. Entonces no hay. Como no hay, queda vacío. Sucede lo mismo con B diferente de A. Es decir, ¿qué elementos tiene B? Como puede ver acá, ¿qué elementos tiene B que no tiene A? Entonces, B tiene 1, A también, entonces no es diferente. B tiene 2, A no tiene, entonces aquí está el 2. B tiene 3, A no tiene, entonces también 3. B tiene 6, A sí tiene, no es diferente. B tiene 7, A no tiene, entonces 7 también. ¿Qué elementos tiene B que no tiene A? Lo mismo sucede en B diferente de C. ¿Qué elementos tiene B que no tiene C? B tiene 1, C también. B tiene 2, C también. B tiene 3, C no tiene, entonces 3. B tiene 6, C también. B tiene 7, C también. Entonces, el único elemento que tiene B y es diferente al de C es 3. Ahora, C diferente de A. C diferente de A. Entonces, ¿qué elementos tiene C que no tiene A? En este caso, C tiene 1, A también. C tiene 2, A no. Entonces, aquí está el 2. C tiene 4, A no tiene, también el 4. C tiene 6, el A sí. No es diferente. C tiene 7, el A no tiene, entonces 7. Entonces aquí está. C diferente de B. ¿Qué elementos tiene C que no tiene B? C tiene 1, B también. C tiene 2, B también. C tiene 4, B no tiene, entonces 4. C tiene 6, A también, B también. C tiene 7, B también. Entonces el único elemento es 4. Ahora, con respecto al complemento, el complemento de A se refiere a todos aquellos elementos que están fuera de este pequeño círculo. Y todos aquellos que están fuera de este pequeño círculo son 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Aquí está. El complemento de B también significa que todos los que están fuera del conjunto D es el complemento de B. 4, 5 y 8. Aquí está. El complemento de C. Todos aquellos que están fuera de este conjunto son el complemento de C. En este caso, 5, 8 y 3. O 3, 5, 8. Aquí está. La diferencia simétrica. A diferencia simétrica de B. Es decir, la unión de A y B, que sería este, diferente a la intersección de A y B. Entonces, la unión diferente a la intersección. Entonces, ¿qué diferente tiene este de este? El 1 no es. El 2 sí, por lo tanto aquí está el 2. El 3 también es diferente, aquí está. El 6 no es diferente. El 7 sí es, entonces ahí está el 7. A diferencia simétrica de C, la unión de A y C, la unión de A y C con la diferencia de A y C. Entonces la unión de A y C con la diferencia de A y C, a ver, vamos a ver un ratito. Acá tenemos entonces A unión C, ahí está, y A intersección C. La unión diferente a la intersección. Vamos a ver, la unión, el 1 es diferente, no. El 2 es diferente, sí, ahí está, aquí está el 2. El 4 es diferente, sí, aquí está el 4. El 6 es diferente, no, ahí está. El 7 es diferente, sí, entonces aquí está. Entonces, A diferencia simétrica de C, ahí está. B diferencia simétrica de C, es decir, la unión de B y C diferente a la intersección B y C. ¿El 1 es diferente? Sí. No, no es diferente. El 2 no es diferente. El 3 sí es diferente. Entonces 3.
¿El 4 es diferente? Sí, también el 4. ¿El 6 es diferente? No. ¿El 7 es diferente? Tampoco. 3. Entonces, luego A unión B, complemento. O sea, A unión B, tenemos por acá, un ratito. A unión B tenemos acá, ¿qué es esto? El complemento es todo lo que le falta a estos números para que sea igual al universo, al total. Entonces, a estos números le faltan el 4, ahí está, le falta el 5, si se da cuenta, y le falta el 8, entonces es el complemento de A unión B. Pero acá dice B intersección C, o sea, esta intersección unido A diferente de B, y A diferente de B tenemos acá, que es vacío. Entonces, esta intersección unido a esta diferencia, pero acá no hay nada, entonces voy a unir estos dos. Entonces, la solución sería esta cantidad, porque estoy uniendo. Ahora, el complemento de B, que acabamos de encontrar acá, diferente a intersección B. Diferente a intersección B. El complemento de B diferente a intersección B, que es este. O sea, este diferente a este. ¿El 4 es diferente? Sí. ¿El 5 es diferente? También. ¿El 8 es diferente? También. Ahora, C diferente de la unión de B con C. C diferente a la unión de B con C. ¿1 es diferente? No. ¿2 es diferente? No. ¿4 es diferente? No. ¿6 es diferente? No. ¿7 es diferente? No. Ninguno es diferente. No es diferente C de esta unión. Por lo tanto, vacío. Ahora, B diferente de A, complemento. El B diferente de A tenemos acá, pero el complemento, es decir, ¿qué es lo que le falta a este para que sea igual al universo? Le falta el 1, ahí está, aquí está. Le falta el 4, le falta el 5, le falta el 6 y le falta el 8. Entonces eso lo podemos ver acá. Luego el complemento de C. El complemento de C es lo que le falta a C para que sea igual al universo. A C le falta el 3, el 5 y el 8. Ahí está. Y como tengo que intersectar, es decir, ¿quiénes se repiten? Se repite el 5 y se repite el 8. Entonces esa sería la intersección. Ahora, la pertenencia y no pertenencia. Pertenencia, se habla de elementos, y no pertenencia también de elementos. La inclusión y la no inclusión se habla de conjuntos, por ejemplo. El 1 pertenece a, el 1 está dentro de A, sí, aquí está dentro de A. El 1 está dentro de B, el 1 está dentro de B, sí, está dentro de B. El 1 está dentro de C, el 1 está dentro de esta C, sí. El 2 no está dentro de A, el 2 no está dentro de esta A, ahí está, no pertenece. El 2 está dentro de B, el 2 sí está dentro de B, por lo tanto pertenece. El 2 está dentro de C, sí, el 2 está dentro de la C, pertenece. El 3 no está dentro de la A, sí, el 3 no está dentro de la A, no pertenece. El 3 está dentro de la B, sí, el 3 está dentro de la B, pertenece. El 3 no está dentro de la C, el 3 no está dentro de la C, no pertenece. Y así cada uno de los elementos. El 4 no está dentro de la A, el 4 no está dentro de la A, no pertenece. El 4 no está dentro de la B, el 4 no está dentro de la B, no pertenece. El 4 está dentro de la C, sí, el 4 está dentro de la C, sí pertenece. El 5 no está dentro de la A, no está dentro, no pertenece. El 5 no está dentro de la B, no está dentro de la B. El 5 no está dentro de la C, 5 no está dentro de la C, no pertenece. El 6 está dentro de la A,
Sí, el 6 está dentro de la A, pertenece. El 6 está dentro de la B. Sí, el 6 está dentro de la B. Sí, pertenece. El 6 está dentro de la C. Sí, aquí está. El 6 está dentro de esta C grandosa. Y el 7, lo mismo sucede con el 7 y el 8. Ahora, con respecto a la inclusión, trabajamos con los conjuntos, es decir, con las figuras, ya no con los elementos, sino con las figuras. Por ejemplo, A está dentro de B, es decir, este círculo A está totalmente dentro de B, sí, está totalmente dentro, entonces está incluido. A está totalmente dentro de C, A está totalmente dentro de C, sí, entonces está incluido. A está totalmente dentro de U, del universo. A está totalmente dentro del universo, sí, está incluido. B está totalmente dentro de A. B está dentro de esta A, no, no está dentro, porque es muy grande. B está totalmente dentro de la C, una parte, pero no todo, entonces no está totalmente dentro, por eso no está incluido. Pero B está dentro, totalmente dentro del universo, sí, entonces está incluido. C está totalmente dentro de la A. C está totalmente dentro de la A, no, no está dentro, no está incluido porque es más grande que la A. C está totalmente dentro de la B. C está totalmente dentro de la B, una parte, pero no todo, entonces no está incluido. C está dentro de la U. Sí, C está totalmente dentro de la U. C está incluido en la U, en el universo. Y la U está dentro de la A. La U está dentro de este pequeñito, no, imposible, porque es más grande. Y así lo mismo sucede con estos más.